Es posible que la inmortalidad haya dejado de ser una utopía para convertirse en un reto científico. Y si no la inmortalidad, al menos la longevidad. Hoy tenemos con nosotros a una de las principales especialistas en todo el mundo en esta área. Y vamos a preguntarle si realmente es posible llegar a los 120 años sanos y con calidad de vida. Nuestra invitada es la investigadora María Blasco. Trabajo de cocina, donde se siguen recetas, que son los protocolos científicos, y es un trabajo de manos y de cacharros, o sea, de meter cosas de aquí para allá, meterlas en tubos y en máquinas, y eso lo llamamos habitualmente cacharrear. La cosa grande de la ciencia, que a lo mejor no encuentran en otras profesiones, es que es una profesión muy individualista, donde uno es lo que encuentra, o sea, uno es lo que tiene dentro de sí, y que es muy satisfactoria, porque si encuentras algo relevante e importante, pues es algo que va a quedar ahí para siempre, para, o sea, beneficio de la sociedad y de la humanidad, ¿no? Yo llevo 10 años, pero yo ya estudié 4 años también en Estados Unidos con una de las descubridoras de la actividad telomerasa, con Carol Greider. Estuve 4 años en Estados Unidos y cuando volví a España continué, porque es un tema que me sigue pareciendo fascinante, porque tiene este doble ángulo de cáncer y envejecimiento. Tratamos de buscar, de validar dianas, de ver, de afianzar, de decir, este gen va a ser importante para el cáncer. Es importante que las empresas farmacéuticas ahora, ya que hemos demostrado con un ratón que es importante, se pongan a buscar un fármaco, ¿no? Hola, bienvenidos a un nuevo programa que quiere contar cómo se hace la ciencia, cuáles son sus retos a través de sus protagonistas. Vamos a hablar con una investigadora que ha hecho aportaciones fundamentales para entender qué es el envejecimiento, si es posible alargar la vida y también qué es el cáncer. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Vamos a ir al grano. Sí. ¿Realmente es posible hablar de inmortalidad de forma científica, de forma seria, sin pensar en ciencia ficción? Bueno, la inmortalidad de las células, esto es algo que es posible hablar de ello. Se pueden generar células inmortales que viven siempre. La inmortalidad de un organismo, de un ser humano, es algo que yo creo que es una utopía. Lo que sí que se puede hacer, lo que no es una utopía, es mejorar la calidad de vida, incluso alargar la vida máxima de los humanos, pero tanto como inmortalidad es algo que me parece que todavía estamos muy lejos de entenderlo en el concepto de un organismo entero, no de las células, que, como digo, que sí se pueden hacer inmortales. Este concepto, el de longevidad, te lo has encontrado en tu carrera, Sí. Pero no empezaste por ahí, o sea, no estaba en tu cabeza cuando empezaste a investigar. Pues la verdad es que un poco sí que estaba. Yo cuando terminé, o sea, cuando a mitad de carrera, la carrera de biología, ya podías elegir un laboratorio donde empezar a formarte, digamos, en el contexto de un laboratorio. Sí que me interesaba tanto el cáncer como el envejecimiento. De hecho, eran dos cosas que me interesaban. Entonces, al principio lo que hice no tenía que ver ni con cáncer ni con envejecimiento. Fui a trabajar en un laboratorio que era muy bueno para realmente aprender a ser una científica, pero después, ya cuando pude dar el siguiente paso, sí que decidí estudiar un tema que tenía que ver con las dos cosas, con cáncer y envejecimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que más te ha ido sorprendiendo a lo largo de tus descubrimientos, a lo largo de tu carrera? O sea, si puedes seleccionar uno que te haya gustado especialmente o te haya sorprendido especialmente. Yo creo que lo que más me ha gustado ver es que el trabajo que puedes hacer puede tener un impacto en entender qué es la enfermedad, incluso un impacto en poder contribuir a curar la enfermedad. Yo creo que eso es lo más bonito de la carrera científica en el mundo, en el campo de la biomedicina, que está muy relacionado con enfermedad humana. Yo creo que es lo más interesante, poder tener un impacto de alguna manera en cómo se entienden y se tratan las enfermedades.
O sea que tu trabajo como investigadora en el laboratorio no está para nada desconectado de lo que ocurre en la clínica también, aunque tú no seas médico y no trabajes como... Sí, yo siempre pienso que el trabajo que hacemos en el laboratorio va como por delante, está sentando la base de algo que en el futuro quizás se pueda aplicar en la clínica. Digamos que somos como la primera línea de ataque a una enfermedad, ¿no? Estamos muy lejos en el sentido de que no vamos nunca nosotros a tratar un paciente ni ver un paciente, pero sí que pensamos que estamos desvelando un poco o encontrando cosas que puedan servir para el tratamiento de estos pacientes en el futuro. Vamos a ir un poquito más atrás. En este programa hemos preguntado a varios investigadores sobre sus inicios en la ciencia y quería saber también cuál es tu caso. O sea, ¿qué fue? ¿Recuerdas el momento en el que decidiste que te ibas a dedicar a la ciencia? Sí, sí, lo recuerdo. O sea, yo creo que desde pequeñita siempre me había gustado el mundo de la ciencia, aunque tengo que decir que también me gustaba el periodismo, yo quería ser periodista, pero bueno, en general quiere decir que me gustaba la investigación, me gustaba explorar, etcétera. Pero el momento creo que fue cuando estaba haciendo COU, que tuvimos una serie de clases de orientación universitaria y tal, y alguien me habló de la biología molecular y la ingeniería genética. Entonces, a mí la idea de que pues, se podían alterar los genes me pareció fascinante, o sea, que se podría hacer una especie de diseño ingenieril de la vida o de los genes, me pareció algo que combinaba pues la ciencia, las partes de la ciencia un poco más duras, ingenierías, etcétera, con algo de mucha aplicación biomédica también, ¿no? Aplicación social. Entonces eso me pareció muy interesante y por eso decidí estudiar biología. Eran los principios, en esa época, no recuerdo, vamos, no pienso exactamente en qué año fue, pero debían ser los principios de la ingeniería genética y de... Fueron como 10 años o más después, porque el inicio de la ingeniería genética, bueno, fueron finales de los 60, 70... cuando empezó todo el mundo del ADN recombinante y todo esto, yo realmente mi carrera, o sea, la empecé en el 83, 84, o sea que yo ya llegaba un poco tarde, ¿no? Pero sí que era todavía días bastante tempranos, pero yo no puedo decir que yo haya estado en los inicios de la biología molecular, eso es algo que ya estaba bastante establecido cuando yo empecé. ¿No te arrepientes, por supuesto, de no haber escogido periodismo al final? Bueno, yo creo que, digamos que gracias a la carrera científica y a ser investigadora, etcétera, también tienes después contacto con el periodismo, porque hay que hacer divulgación de la ciencia, creo que es algo muy importante, y aunque yo misma no sea periodista, pues siempre me gusta, en la medida de lo posible, ayudar a la divulgación de la ciencia, ¿no? ¿Crees realmente que es un deber del científico el hacer divulgación? Yo creo que sí, porque realmente lo que hacemos a veces está muy alejado, es un poco incomprensible, utilizamos una jerga bastante difícil de entender, y entonces, en cambio, lo que hacemos es de una relevancia, creo que clara, para la sociedad, ¿no? Entonces es importante tratar de transmitir eso de la manera más fiel, sin exageraciones, pero también tratando de adaptar un poco nuestro lenguaje a un lenguaje que se entienda más por cualquier persona, ¿no?, de la calle. ¿Tú has detectado en la gente no científica próxima a ti esa especie de miedo a los clones, a la ingeniería genética, a los transgénicos? ¿Te lo has encontrado y has tratado de paliarlo de alguna manera? La verdad es que no directamente, o sea, porque mi campo de investigación pues no tiene que ver, por ejemplo, con plantas transgénicas, que es donde yo he notado que en España ha habido un poco más de tensión, ¿no? Realmente yo en mí no lo he notado que hubiera ese tipo de temor a lo que hacemos. Creo que en general en España no hay muchos grupos de protesta, no es equiparable a Alemania o Inglaterra, incluso Estados Unidos, donde pueda la gente estar más organizada pues en contra de cosas que impliquen manipulación genética, trabajar con animales, por ejemplo, animales de laboratorio. Entonces es una sociedad más relajada en ese sentido. No he notado ese tipo de tensión o preocupación. Sí. ¿Cuál fue tu primer tema de investigación? Antes lo has mencionado, has dicho que no tenía directamente que ver con el envejecimiamente, pero que al final te llevó a él. Sí. ¿Cómo llegaste a...? Yo tuve la suerte de que en el momento que yo estaba buscando un laboratorio donde empezar a aprender, realmente a trabajar con las manos en un laboratorio, a ser científica, Margarita Salas estaba también buscando pues, estudiantes para su laboratorio. Entonces yo rápidamente había detectado, todo el mundo me lo decía, que era uno de los mejores laboratorios de biología molecular en España. Cuando hablé con ella, pues realmente me gustó mucho la conversación y lo que me preguntaba, y entonces rápidamente me decidí a su laboratorio. No tenía que ver con cáncer ni con envejecimiento, que era lo que era como mi sueño, pero sabía que seguro que iba a salir de allí siendo una científica, ¿no? O entendiendo qué quiere decir ser un científico y bien preparada para después hacer lo que quisiera. Y entonces el tema de la investigación de Margarita Salas, yo estudiaba una proteína que tenía que ver con el copiado, o sea, la fidelidad en copiar el material genético
que es algo que después tuvo que ver también con mi tema de investigación, ¿no? Con el tema de los telómeros. O sea, estaba relacionado en el sentido de que tenía que ver con los mecanismos de replicación o de copia del material genético de una célula parental a las células hijas, ¿no? Y entonces es un mecanismo muy básico, pero que después también enlazó con el siguiente tema, con el que es ahora mi tema de investigación. ¿Qué te preguntó Margarita en esa entrevista? Pues recuerdo perfectamente lo que me preguntó. Me preguntó dos cosas fundamentales. Una fue si me gustaba trabajar con las manos, porque realmente trabajar en un laboratorio es una cocina. Hay que estar todo el rato mezclando cosas y es un trabajo muy de manos y te tiene que gustar, pues eso, ensuciarte las manos y trabajar con las manos. Ya digo, se parece mucho al trabajo en una cocina. Y después también me preguntó cuál era mi intención cuando yo terminara mi tesis doctoral en su laboratorio. Si quería irme al extranjero y tener una carrera científica o que simplemente para mí aquello era pues el probar aquello de que era lo de la ciencia. Y entonces yo creo que su pregunta era muy intencionada. Ella realmente solo quería coger en su laboratorio a gente que quisiera hacer toda la carrera científica, ¿no? Que es una carrera larga y complicada, y entonces por eso me preguntó estas dos preguntas, supongo. ¿Lo tenías claro? Yo vi que lo tenía claro. Cuando entré en su laboratorio había mucha actividad, mucha gente joven, etcétera. Entraba a otros laboratorios y los veía mucho más calmados, allí no había nadie trabajando, entonces si yo quiero ir aquí es donde las cosas se mueven, ¿no? Muy bien. María, tu campo de trabajo es la telomerasa. Explícanos qué es esta enzima potencialmente maravillosa. Sí, es una enzima, una sustancia, una proteína que básicamente es capaz de conferir juventud a la célula. Mientras que haya telomerasa, la célula se va a mantener siempre eternamente joven. Entonces, precisamente aquellas células que no tienen telomerasa sufren un envejecimiento progresivo, y esto es porque se dejan de mantener jóvenes unas estructuras que hay al final de los cromosomas que se llaman telómeros. Entonces, la telomerasa se encarga de mantener siempre jóvenes estos telómeros y por ello confiere a la célula juventud eterna, ¿no? Podemos decir que es un gen de juventud, un gen de inmortalidad celular. Pero no todas las células tienen telomerasa, porque si no seríamos jóvenes eternamente. Claro, y no es así. La telomerasa está presente en las células pluripotentes, las células madre embrionarias, durante una buena parte del desarrollo embrionario en humanos, en personas. Pero una vez que nacemos, se silencia esta actividad telomerasa en la mayor parte de las células de nuestro cuerpo, excepto en las células madre de los tejidos adultos. Y esta lo que hace es que genera que estos telómeros se vayan progresivamente desgastando, que vayan progresivamente envejeciendo, y esto es una de las causas moleculares, yo creo que mejor conocidas, de por qué envejecemos, ¿no? La idea es que cada vez que se divide una célula, sus telómeros se acortan. Sí, es el mecanismo de división celular, implica que se tiene que copiar, se tiene que hacer una réplica del material genético para la célula hija. Y esta réplica, desafortunadamente, no es perfecta, es imperfecta. Justo los extremos no se copian correctamente y esto hace que los extremos, que son los telómeros, se vayan acortando con cada división celular. ¿Se puede medir la edad de una célula por la longitud de los telómeros, como si fueran los anillos de un árbol? Sí, se puede estimar el número de divisiones que ha tenido una célula según la longitud de los telómeros. No solo eso, pensamos que se puede estimar también la edad biológica de un organismo según la longitud de los telómeros. ¿Y tiene la célula un número más o menos fijo de divisiones a lo largo de su vida? Sí, se sabe que las células normales humanas, un fibroblasto de la dermis, se puede dividir unas 60 veces. Esto se descubrió en los años 70 del siglo pasado, es decir, es algo que los investigadores se dieron cuenta muy pronto, y se llamó senescencia, por analogía con el proceso de envejecimiento, aunque es un envejecimiento celular, la senescencia. Y mucho después se encontraron cuáles eran las bases, por qué ocurría esta senescencia, ¿no? Pero se describió pues mucho antes de que entendiéramos realmente que tenía que ver en parte con el desgaste de estos telómeros, ¿no? ¿Qué pasa con las neuronas? Porque ellas almacenan recuerdos, o sea que si se mueren y se reproducen, etcétera, perderíamos nuestros recuerdos. ¿Ellas también están afectadas por este número de divisiones fijo? Sí, también estos telómeros en el cerebro también hay zonas neurogénicas de generación de nuevas neuronas que son importantes también pues para el fitness, digamos, o el estado de forma de nuestro cerebro, ¿no? Y para prevenir que tengamos un envejecimiento, pues perdamos la capacidad de memoria, etcétera. Entonces, por una parte los telómeros también, y la telomerasa es importante para mantener también la juventud de nuestro cerebro, pero aparte también los
telómeros se pueden acortar por factores exógenos, factores que pueden ser dañinos, por ejemplo el estrés oxidativo, etcétera, que también podrían contribuir a este acortamiento. Estamos hablando de envejecimiento y de los mecanismos moleculares que explican por qué envejecemos. Hemos entendido también a lo largo de los años que el envejecimiento y el cáncer están muy ligados. Vamos a verlo en un vídeo que explica este proceso. ¿Existe la inmortalidad? Aunque parezca una pregunta de ciencia ficción, se trata de una cuestión que los científicos se plantean muy en serio. La respuesta se encuentra en una estructura de las células, los telómeros, un capuchón molecular que protege el extremo de los cromosomas, igual que el plástico en la punta de un cordón evita que éste se deshilache. Los telómeros serían como los tickets, el número de tickets que tenemos para montar a una noria en una feria, ¿no? Entonces unas personas tienen 50 tickets, otras tienen 60, otras 20, ¿no? Entonces cada vez que gastamos un ticket damos una vuelta en la noria que sería equivalente a una división de nuestras células para regenerar los tejidos. Los telómeros se van haciendo más cortos cuando envejecemos, hasta que desaparecen y la célula muere. Las mujeres tienen los telómeros más largos que los hombres y también hay diferencias entre habitantes de distintos países. Esto indica que tanto la genética como el ambiente influyen en la longitud de nuestros telómeros y por tanto en nuestra longevidad. Si se miden los telómeros a un grupo de gente y se sigue qué pasa con estas personas en los siguientes años, se ve que aquellas personas que tenían los telómeros más cortos tienen más posibilidad de morir por enfermedades cardiovasculares o infecciones asociadas al proceso de envejecimiento. Existe una enzima, la telomerasa, que es capaz de mantener la longitud de los telómeros y prolongar con ello la vida de la célula. Y si puede alargar la vida de la célula, ¿podrá hacer lo mismo también con la vida de organismos completos? El equipo de la investigadora María Blasco ha logrado demostrar que la telomerasa es capaz de prolongar la vida en ratones hasta en un 40%. El alargar la vida de un organismo no es ninguna frivolidad, o sea, lo que queremos realmente los científicos es entender cuáles son los mecanismos moleculares del envejecimiento. Y una manera muy potente de saber la función de un gen de envejecimiento es modificar genéticamente un organismo. Sin embargo, existen todavía obstáculos para poder alargar la vida de las personas de forma segura. Paradójicamente, la telomerasa es también la enzima que da la inmortalidad a las células tumorales, que después se multiplicarán de manera incontrolada. Hay una serie de factores que fallan en el cáncer, pero uno general a todos los cánceres es el que adquieren telomerasa, que es la fábrica esta que permite mantener los telómeros siempre frescos y de alguna manera escapar el destino de tener cada vez telómeros más cortos y por lo tanto tener una vida limitada. El equipo de María Blasco logró activar en ratones los genes responsables del control y supresión de las células cancerígenas. Así, estos ratones lograron tener una vida más larga y prácticamente sin cáncer. Investigaciones como esta serán la base sobre la que se construirá para poder aplicar estos resultados también a las personas en el futuro. Pues nuestra idea no es hacer personas inmortales, sino personas que vivan en las mejores condiciones de salud todo el tiempo que están destinadas para vivir, ¿no? Quizá la inmortalidad siga siendo el sueño que todos anhelamos. La ciencia, entre tanto, trabaja para lograr una aspiración más modesta, pero igualmente deseable. Una larga vida y una vejez sana y de calidad. En el vídeo hemos visto que la telomerasa es fundamental para alargar la vida de las células. Sin embargo, si se alarga demasiado esta vida, aparece un cáncer. ¿Cómo es la relación entre una cosa y otra? Sí, la telomerasa lo que confiere es eterna juventud, o sea, alarga la vida de las células, las mantiene permanentemente jóvenes. Entonces, si la célula donde esto ocurre es una célula normal, una célula sana, digamos que es algo beneficioso, los tejidos se van a mantener jóvenes durante más tiempo. Pero si esto ocurriera en una célula que ya está dañada, que puede ser una célula pretumoral o que ya está iniciada en ser una célula tumoral, esto puede favorecer la aparición del cáncer. La telomerasa en sí misma no produce cáncer. O sea, mantener a las células jóvenes no es algo cancerígeno en sí mismo, es algo bueno. Lo que pasa es que puede ayudar a una célula mala, a una célula dañada, a seguir dividiéndose y eventualmente formar un tumor. Pero las células tumorales tienen más telomerasa que las otras. Claro, porque es algo que favorece, es algo que las células tumorales en algún momento tienen que hacer. Realmente para mantener el tumor tienen que
despertar, o volver a despertar este gen que es la telomerasa, para así conseguir esta inmortalidad, la capacidad para seguir dividiéndose de manera indefinida, ¿no? Inmortalidad en este contexto significa dividirse permanentemente, o sea, saltarse ese límite de las 60 divisiones o de las 50 Exacto, divisiones. la inmortalidad de la célula, me refiero, la inmortalidad de una célula, de un tumor. ¿Se sabe cómo las células cancerígenas se saltan esta barrera? O sea, ¿por qué siguen produciendo más telomerasa? Sí, el tumor se piensa que es una especie de ecosistema muy competitivo, o sea, dentro de un tumor hay mucha muerte de las células, muchas células mueren, pero eso mismo hace que haya una gran selección, una especie de selección dentro del tumor, y se van seleccionando aquellas células que van a mantener el tumor dividiéndose. Y una de las cosas que se tiene que seleccionar es que se vuelva a despertar el gen de la telomerasa, y eso ocurre a través de alteraciones en los genes, ¿no? El mismo gen de la telomerasa puede aumentar su número de copias, normalmente hay 2 copias solo de la telomerasa, una que viene del padre, otra de la madre, pues este número de copias puede aumentar y eso puede haber estado seleccionado por esta presión selectiva que hay dentro del tumor, ¿no? O puede haber genes que normalmente están haciendo que la telomerasa no funcione, que el tumor selecciona que vuelvan a activar a la telomerasa. Entonces, digamos que un tumor se ve como un sitio donde hay un gran estrés, una gran renovación de células, unas mueren y otras se seleccionan para que el tumor siga creciendo. Y entre las cosas que se tienen que seleccionar, porque esto ocurre en más del 90% de los tumores humanos, es la telomerasa. ¿Y sería posible dar telomerasa a una célula y que no se hiciera tumoral? De tal manera que pudiéramos utilizar la telomerasa como una forma de vencer al envejecimiento. Sí, evidentemente, pero claro, cualquier tipo de administración o de activación de la telomerasa no vamos a poder distinguir entre las células normales, sanas, y las células pretumorales, que ya pueden estar iniciadas porque nuestro organismo está lleno de todo. De hecho, se piensa que estamos llenos realmente de células que ya no son normales, ¿no? Que de momento se mantienen bajo control, pero que eventualmente podrían dar lugar a un tumor. Entonces, la única manera de hacerlo sería, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, es intentar volver a activar la telomerasa, pero cuando ya somos mayores, no desde el principio, desde que fuéramos niños, porque realmente ahí no hace falta la telomerasa, porque todavía nuestras células son jóvenes, sino en personas, pues lo estamos haciendo con ratones, obviamente no con personas, pero lo estamos haciendo con ratones de mediana edad o ratones viejos. Ahí activamos la telomerasa y ahí es donde queremos ver si eso sería solo efectos beneficiosos, es decir, que tendríamos el beneficio de una mayor juventud de los tejidos y las células sin que diéramos tiempo realmente a que se seleccionaran células cancerígenas, ¿no? Lo han conseguido en parte, creo que han conseguido alargar la vida de los ratones hasta un 40%. Que sí, eso lo hemos hecho de otra manera, que ha sido a la vez que aumentamos la cantidad de telomerasa, hemos aumentado la cantidad de unos genes que lo que hacen es eliminar las células estas que ya están dañadas o ya son lo que se llama pretumorales. Hay unos genes que se llaman genes supresores de tumores, que son genes que se encargan de protegernos del cáncer, y eso lo hacen porque son una especie de genes basureros, van a matar a todas aquellas células que no son sanas, que ya tienen algún tipo de daño, las eliminan. Entonces, si aumentamos la telomerasa a la vez que aumentamos la cantidad de estos genes basureros, pues lo que conseguimos es solo el efecto beneficioso de la telomerasa, porque estamos quitando las células malas del entorno de nuestro organismo. Son muy bonitas las metáforas que usan los genes basureros, la telomerasa como dadora de vida, la verdad. Exacto. Que sí, es un poco dadora de vida, pero no distingue entre los buenos y los malos. ¿Por qué lo que funciona en ratones no siempre funciona en humanos? Bueno, yo creo que normalmente también puede funcionar en humanos. Lo que pasa es que estamos ahora en un punto donde muchas cosas que se ha visto que funcionan en ratones todavía no se han probado realmente en humanos, ¿no? Muchos, por ejemplo, fármacos contra el cáncer que funcionan en ratones, después hay que hacer, digamos, esos serían los ensayos de tipo preclínico, etcétera. Después hay que hacer todos los ensayos clínicos en humanos y muchas de ellas yo creo que sí que funcionan. No es que el ratón sea fundamentalmente diferente de un humano, es bastante parecido y es bastante buen modelo. Lo que pasa es que todavía no estamos en el punto de saber si funcionan o no en humanos. Pongo el ejemplo de la telomerasa. Todavía se está en el inicio de hacer los ensayos clínicos de fase 1, que simplemente son ver si es tóxico o no el fármaco, ¿no? Pero todavía no sabemos si van a funcionar o no. Pero ya hay un fármaco basado en telomerasa que se usa para... Sí, hay varios tipos de fármacos. Hay los que están dirigidos a eliminar o a cancelar la actividad de la telomerasa, a bloquearla, que esos serían fármacos antitumorales. Estos son los más avanzados y se están probando en ensayos clínicos de fase 1, que es la fase para medir la toxicidad del fármaco.
Y después también está otra línea que va un poco más para atrás, que es más futurista, que son fármacos que van a activar la telomerasa. Y lo que queremos es mantener las células siempre jóvenes, ¿no? Y esos también se están desarrollando. ¿En fase 1 también? ¿O no, esos van más atrás. De hecho, hay una molécula que no es un fármaco, que se saca de una planta, del astrálago, y entonces hay empresas que la están comercializando como nutricional, como factor complementario a la nutrición, y parece ser que es capaz de activar la telomerasa y que pueda tener efectos beneficiosos en la salud, ¿no? ¿Parece ser? Bueno, hay estudios preliminares que se van a publicar en breve, ¿no? Pero ya se comercializa como suplemento nutricional. Exacto, sí. ¿En España o solamente en Estados Unidos? En Estados Unidos. Es como los días iniciales del resveratrol, ¿no? Que también se sacaba de determinadas plantas, de la uva, etcétera. Entonces son nutricionales, no son fármacos, porque se sacan de un producto natural, digamos, pero que puedan tener efectos beneficiosos sobre la salud, ¿no? Pero bueno, los fármacos también se están desarrollando. Vamos a volver a eso dentro de un instante, sí. Pero me gustaría retomar lo del 40% y los ratones. Sí. Has dicho que los ratones son un buen modelo humano, o sea que realmente es posible pensar que los humanos podríamos llegar a vivir un 40% de tiempo más con una terapia basada en la telomerasa. Yo creo que sí. De hecho, el ratón, digamos, si acaso es mucho peor que un humano. O sea, los ratones tienen una vida mucho más corta, tienen un envejecimiento mucho más rápido que los humanos. Y eso quiere decir que sus mecanismos anti-envejecimiento son muchísimo peores que los humanos, ¿no? Realmente tienen unos mecanismos anti-envejecimiento muy poco fuertes, ¿no? Entonces, si ahí lo hemos conseguido en un 40%, pues yo creo que en humanos pues sería esperable que también fuera algo parecido, ¿no? ¿Te atreves a poner una fecha o es demasiado...? Bueno, realmente lo que hacemos es aumentar la vida media un 40%. Esto lo que quiere decir es que estamos haciendo que la mayor parte de los ratones lleguen a la vida máxima que puede vivir un ratón. Si esto lo trasladamos a humanos, lo que estaríamos haciendo sería hacer que la mayor parte de los humanos viviéramos la vida máxima que ha vivido un humano, que son unos 122 años. Sería hacer que de media viviéramos 115, 120 en vez de 80, 90. Obviamente en buenas condiciones de salud, ¿no? Porque estos ratones también lo que hacemos es aumentar el tiempo de vida que están libres de enfermedad, ¿no? Por eso viven más. Nos interesa llegar a 120, pero además llegar bien, no llegar. Por supuesto, o sea, toda la investigación anti-envejecimiento, el objetivo número 1 es aumentar lo que se llama en inglés el health span, que es la vida en buenas condiciones de salud, ¿no? Lo que pasa es que una cosa redunda en la otra. Si vives más tiempo libre de enfermedad, vas a terminar viviendo de media más también. Has hablado antes de este compuesto nutricional que ya se comercializa en Estados Unidos, sí. Lo que nos lleva directamente a las famosas terapias antiedad, sí. Que ya pues hay clínicas, es un mercado que mueve muchísimo dinero. Sí. ¿Qué hay de cierto en lo que se comercializa ahora como antiedad? Bueno, yo creo que las historias así de más éxito, que más base científica yo creo que han tenido, por ejemplo, es el caso del resveratrol, que parece que sí que pueda tener efectos, por lo menos en proteger algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, etcétera. Aunque las bases moleculares de cómo funciona el resveratrol no están claras, son fruto de mucho debate, y sí que parece que tiene efectos beneficiosos sobre la salud. Los fármacos estos basados en estos compuestos que parecen activar la telomerasa, pues está todavía por ver, o sea, todavía no se han publicado los estudios, pero yo creo que sí que hay ejemplos que están basados en ciencia seria de cosas que puedan mejorar el estado de salud o prevenir la aparición de algunas enfermedades en humanos, ¿no? Yo creo que se está empezando ahora. Ha habido hasta ahora mucha cosa falsa, ¿no? O muchas falsas expectativas, pero yo creo que ahora sí que vamos a empezar a ver cosas que realmente pueden estar mejorando nuestro estado de salud. El resveratrol que has mencionado es lo que está en la uva, sí, en el mosto, en la piel de la uva y otras plantas, sí. Lo que significa que el famoso vaso de vino de tinto diario realmente puede tener efecto. Pueda tener efecto beneficioso gracias al resveratrol, aunque creo que las dosis que hay, habría que beber mucho vino para llegar a la dosis que tiene un efecto realmente positivo, ¿no? Bueno, que esto no se entienda como que animamos al público a que beba más vino de la cuenta, que no es para nada nuestra intención. Hoy en día, ¿qué se puede hacer para frenar el envejecimiento? Pienso en dieta, ejercicios. ¿Hay algo más allá de lo que ya se sabe clásico?
Pues realmente no hay todavía mucho más allá. Lo que se está investigando más activamente ahora son lo que se llaman biomarcadores de envejecimiento, es decir, ser capaces de medir el envejecimiento real, no el cronológico, que ya sabemos qué día nacimos todos, sino cómo de envejecida realmente está una persona, buscar marcadores que marquen esto, ¿no? Y de tal manera que pues si se detecta que determinadas personas por su estilo de vida o porque han tenido una infección de un tipo u otro tienen un envejecimiento, una edad biológica más corta de la que debieran, pues también poder intervenir, ¿no? Para que, digamos, tengan una vida más o menos normal, ¿no? ¿Qué tipo de marcadores son? ¿Cómo se puede saber la edad biológica de una persona? Bueno, esto es algo que está todavía ahora investigándose, ¿no? ¿Cuáles serían estos marcadores? Nosotros estamos intentando utilizar la longitud de los telómeros como marcador de la edad biológica, ¿no? Pero digamos hay otros que se están desarrollando, es uno de los campos de investigación activos, ¿no? El buscar biomarcadores de envejecimiento, de tal manera que puedas ir al médico y cuando te hacen un análisis de sangre puedas también saber si tu edad biológica va bien o va mal, ¿no? Entonces para también poder actuar, ¿no? ¿De qué manera se podría actuar con las terapias que hemos dicho antes en el futuro? Claro, por ejemplo, en el caso de mi campo, que lo conozco un poco más, pues se sabe que determinadas infecciones, como haber tenido citomegalovirus, o por supuesto la gente que tiene SIDA, etcétera, eso hace que haya una edad biológica que es más corta de la cronológica. Y entonces, pues también se sabe que hay hábitos de vida que son malos para el mantenimiento de los telómeros jóvenes, como puede ser la obesidad o fumar, etcétera. Entonces supongo que si sabes que tienes unos telómeros más cortos de lo normal, pues vas a dejar de fumar o vas a procurar llevar una vida más sana, etcétera. Es una cosa que todavía se está definiendo, ¿no? Pero una parte de la investigación va a ir por ahí, yo creo, ¿no? Hay una cuestión que se planteó mucho cuando la oveja Dolly, cuando se clonaron, Sí. empezaron a clonar Sí. animales, Sí. que fue la longitud de los telómeros de Dolly, o sea, qué Sí. edad biológica tenía Dolly o los animales clonados. Sí. ¿Ese tema está resuelto ya? Sí. El caso de Dolly parece que fue una excepción, porque después cuando se clonaron vacas, se clonaron ratones, no ocurrió esto, los telómeros eran los de la longitud esperable. De hecho, nosotros hemos enlazado con este tema y también en el laboratorio hemos estudiado qué pasa con los telómeros cuando se va de una célula diferenciada adulta a una célula embrionaria, que es lo que se hizo con Dolly, que ahora se hace de una manera mucho más simple, ¿no? Añadiendo unos 4 genes se puede reprogramar, lo que se llama reprogramar las células, y cuando lo hacemos vemos que los telómeros se reprograman de manera normal, o sea que algo Vuelven a su longitud. a longitud normal. Algo ocurrió extraño con Dolly, ¿no? Ha sido un poco la excepción. Hemos empezado la entrevista hablando de tus inicios en la investigación. Sí. ¿Cómo es tu vida ahora como investigadora? ¿Cuántas horas trabajas al día? Bueno, ahora mismo trabajo unas 8 horas o 9 horas porque tengo un hijo pequeño y entonces pues obviamente mi jornada laboral se ha cortado un poco. Pero normalmente tampoco puedo trabajar mucho más de eso. O sea, mi estilo es trabajar de una manera muy intensa y muy dedicada, más que pasar horas en el laboratorio, ¿no? Entonces yo también es lo que siempre fomento en la gente que trabaja conmigo. Yo no quiero que estén allí metidos todo el día, sino que quiero que el tiempo que estén súper dedicados y concentrados en lo que están haciendo. Yo creo que con trabajar, no sé, 8 horas o 9 al día, si trabajas intensamente es más que suficiente y ya te agotas. No es posible estar más mucho tiempo, sobre todo en un trabajo pues que es una combinación de trabajo intelectual con trabajo físico también, pues es bastante agotador. ¿Esa es la norma en los laboratorios en la ciencia de calidad y de excelencia? ¿O? Yo creo que si se fomenta la productividad, o sea, el estar trabajando de manera óptima, sin distracciones y en las mejores condiciones para trabajar, yo creo que es una buena recomendación. Tengo que decir, por ejemplo, cuando yo estuve en Estados Unidos, allí la gente está muchísimas más horas en el laboratorio, ¿no? Y eso también obviamente va a redundar en que puedan ser más productivos. Pero bueno, yo creo que en general si está todo optimizado, la productividad viene por realmente optimizar las horas de trabajo, no por estar más horas en el trabajo. O sea que en ciencia pasa como prácticamente en todos los demás ámbitos laborales. Yo creo que sí, que tiene que estar optimizado, la gente tiene que tener dedicación y un entorno donde se pueda ser productivo. ¿Cómo es la dinámica de la vida en un laboratorio? ¿Cómo fluyen las ideas? ¿Tenéis reuniones diarias, periódicas? Sí. ¿Cómo? Sí, bueno, las ideas fluyen en parte, son una continuación de cosas, proyectos que se iniciaron hace más tiempo, que van llevándonos, digamos, por nuevos caminos. Después también nos influye lo que ocurre en el resto del mundo. Si de repente hay un descubrimiento notable y que queremos explorar en conexión con lo que estamos haciendo,
pues voy a poner una línea de investigación para explorar eso. O sea, hay líneas nuevas que empiezan cada año, que yo no podía haber predicho que fuera a trabajar en estas cosas, y otras que son la continuación, digamos, de... Hay una combinación de proyectos más a largo plazo con proyectos más novedosos y con iniciar cosas pensando obtener beneficios dentro de 5 años. Eso también lo tienes que hacer. Hay que mirar siempre a largo plazo. ¿En qué medida planificas tu investigación a largo plazo y a medio plazo? Sí. ¿Y en qué medida tienes que desviarla en función de descubrimientos como estos que mencionas, que de vez en cuando cambian el curso de algo y te sorprenden? Yo creo que a lo mejor es un tercio de los proyectos son una continuación de otros proyectos, que obviamente es de interés para el laboratorio continuarlos. Otros son anuales, es decir, que este año, pues eso, como cuando ocurrió la reprogramación nuclear con factores definidos, que fue una revolución en la biomedicina, pues rápidamente nos pusimos a explorar esto, porque parecía muy interesante. Y otros son proyectos que se lanzan al futuro, ¿no? Que implican mucho trabajo, a lo mejor hay que diseñar un nuevo modelo animal, etcétera, y que no esperamos ver beneficios hasta dentro de 3-4 años, ¿no? Entonces, la reprogramación, por explicar un pelín, sí. La idea es que se utilizan virus, entiendo, para Sí. En vez de volver a construir un embrión, etcétera, en vez de la vía lenta, que es un poco la vía Dolly, por ejemplo, Sí. se utiliza un virus para conseguir que la célula vuelva a su fase embrionaria y tenga la Exacto. potencialidad de convertirse en otra Exacto. célula. Se hace con una célula diferenciada, que se ha hecho con muchas, una célula de la piel, vuelva para atrás en el desarrollo y vuelva a convertirse en una célula pluripotente de tipo embrionario que es capaz de generar un organismo entero, es capaz de dar lugar en humanos obviamente no se ha hecho, pero es capaz de dar lugar a un ratón entero, ¿no? Estas son células madre pluripotentes que después se pueden diferenciar a distintos tipos celulares, a músculo, etcétera, y que potencialmente se podrían utilizar en terapia celular. Cada uno podríamos tener nuestras células pluripotentes congeladas, y si algún día se supiera cómo convertirlas en neuronas o en células del corazón, pues podríamos tener terapias celulares, ¿no? De alguna manera mantener nuestro organismo siempre joven a base de repararlo, ¿no? Como se mantiene un coche que tiene muchos años funcional a base de cambiar piezas, ¿no? Sería una vía para la longevidad un Exacto. poco diferente. Una vía más mecánica, más de Eso es. reparación de lo que va mal, ¿no? Eso es muy sorprendente, María. ¿Realmente hay que pensarlo como algo factible? Yo creo que sí, es una de las líneas de investigaciones. Bueno, a lo mejor no entendemos exactamente por qué envejecemos y no vamos a poder nunca frenar el envejecimiento, que yo creo que sí que vamos a poder retrasarlo. Simplemente vamos a cambiar las piezas cuando estén viejas. Entonces las piezas son células y órganos. Entonces esto, pues Eso hay que hacer. enlaza con la idea de que el envejecimiento puede ser entendido como una enfermedad. Es una enfermedad, es la causa de las enfermedades. El envejecimiento es algo que estamos definiendo lo que es, que parece que tiene que ver con la acumulación de daño en las células, que es la causa de todas las enfermedades que ocurren asociadas al envejecimiento. Es la causa de las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, del cáncer. El cáncer también ocurre con el envejecimiento. O sea, es la causa de las enfermedades. Es un cambio de paradigma, en realidad. O sea, se puede Sí. plantear la cura del envejecimiento como una manera de curar todas esas enfermedades asociadas. Exacto, es un poco la idea que hay ahora. O sea, lo que hay que hacer realmente para tener un impacto biomédico en enfermedades, obviamente una enfermedad infecciosa no está causada por el envejecimiento, ¿no? Pero las enfermedades que ocurren asociadas a la edad, que son la mayor parte de las enfermedades, tienen un origen común, que es la pérdida de estado de fitness, la pérdida de juventud de las células. Esto hace que pues, las cosas empiecen a fallar, y si fallan antes en nuestras neuronas, pues vamos a tener una enfermedad neurodegenerativa. Si fallan antes en el corazón, vamos a tener problemas cardiovasculares, o si fallan en el sentido de que células que tendrían que estar controladas empiezan a proliferar más, pues tendríamos un cáncer, ¿no? Todo tiene que ver con el envejecimiento. No son cosas que ocurran cuando somos jóvenes, ¿no? Por lo general. María, muchos investigadores en biomedicina han creado sus propias empresas o colaboran con ellas, Sí. empresas farmacéuticas. Sí. No es tu caso, ¿no te lo planteas o sí? Bueno, esto es algo que estamos explorando. Quizá esta idea de buscar de utilizar la longitud de telómeros como un marcador del estado de salud, pues sería es algo así como muy obvio, ¿no? Que es algo que quizá lo estoy explorando, sí. El Nobel de Medicina, el último Nobel de Medicina, ha sido justamente a la telomerasa. Sí. Y además, una de las premiadas fue Sí. tu maestra, tu Exacto, mentora. mi supervisora en Estados Unidos, sí. ¿Cómo fue la sensación de saberlo? Bueno, pues fue una gran alegría, una gran felicidad, porque además era algo que ahí habíamos oído rumores, ¿no? Obviamente hay rumores de cuáles pueden ser los premios Nobel, y este era uno de los rumores, que la telomerasa podría ser uno de los premios Nobel, y entonces me alegré mucho que finalmente fuera el premio Nobel a la telomerasa. Hay cosas
muy importantes. Entonces, la telomerasa no es lo único importante, entonces estuvo muy bien que lo seleccionaran, ¿no?, el año pasado. ¿Cómo fue el momento de saberlo? ¿Qué le dijiste? ¿Le escribiste un mensaje? Sí, le escribí mensajes, lo que pasa es que estaban muy ocupadas y hasta realmente no hablé con ella hasta hace unos meses que la vi en Washington, que vi a las dos, a Liz Blackburn y a Carol Grader, que aunque no me fue mi supervisora, es una colega también muy próxima y a la que veo con frecuencia, ¿no? Y entonces, pues lo que, bueno, son las mismas de siempre, o sea, no ha cambiado nada. Tienen el premio Nobel, pero obviamente se dedican tienen la misma preocupación que tenían antes por seguir investigando, etcétera, ¿no? Hay un momento que debe ser mágico en la vida de un científico, que, bueno, por supuesto el Nobel, pero sin llegar a ese extremo, cuando te das cuenta de que un trabajo tuyo es maravilloso. Exacto. ¿Cómo es esa especie de... el momento eureka? Sí. ¿Cómo es? Pues yo creo que es mucho más importante que el Nobel o que cualquier otro premio, cuando te das cuenta de que has encontrado algo que es importante. Y esto es un sentimiento que te das cuenta inmediatamente, ¿no? Y esos son los momentos de mayor felicidad científica realmente, porque además eso te abre rápidamente nuevas vías de investigación, ¿no? Entonces es lo mejor de ser científico, ¿no? El tener a veces la sensación, que no ocurre muy frecuentemente, de que has encontrado algo importante, ¿no? ¿Cómo es la fase de comunicación de ese momento entre científicos? Bueno, cuando lo encontramos en el laboratorio, pues obviamente nos ponemos muy contentos, la persona que ha hecho el trabajo experimental, pero yo normalmente ya no hago trabajo experimental yo misma, pero discutimos lo primero que tenemos es una duda de que esté bien o no esté bien. Entonces lo que hacemos primero es repetirlo y asegurarnos de que eso es algo relevante, y después obviamente hay que comunicarlo a la comunidad internacional. Primero normalmente lo presentas en mítines científicos, reuniones científicas, y después lo terminas publicando, ¿no?, en una revista científica. Cuando tenéis un resultado muy bueno, lo comunicáis a la comunidad científica, pero este es un campo muy competitivo. ¿Os ha pasado a vosotros el que os pisen un resultado bueno? Realmente si vemos que es un resultado muy importante y que sería fácilmente reproducible por alguien, o sea, fácilmente copiado por alguien, procuramos no contarlo hasta que tenemos asegurada la publicación de este trabajo en una buena revista, ¿no? O sea, tenemos que ser un poco precavidos. Sí que nos ha pasado a veces que pensábamos que teníamos algo que no tenía nadie más y después nos hemos dado cuenta que lo tenía también otro grupo, ¿no? La mayor parte de las veces lo que hacemos es coordinarnos, varios grupos. Esto pasó, por ejemplo, en un trabajo de estos de las células de la reprogramación, que había 5 grupos en el mundo que teníamos el mismo resultado. Y entonces ahí todos nos coordinamos para que se publicara a la vez en una de las revistas mejores que se llama Nature, es una de las revistas más prestigiosas, y hubo muy buena comunicación. A veces no es así, a veces hay un enfrentamiento o no hay ayuda por parte de los grupos que tenemos el mismo resultado, pero en este caso fue muy positivo. ¿Cómo establecéis esa relación y qué es lo que hace que a veces sea de una forma o de otra? Pues la relación personal con el otro investigador normalmente. O sea, en este caso, donde había 5 grupos, aunque, 3 de los grupos nos conocíamos, pero digamos que se estableció como una relación muy amistosa y muy de todos a una, ¿no? Y todos conseguimos publicar nuestro trabajo en Nature, pero otras veces simplemente porque te llevas mal o porque ha habido ya previos roces con otro investigador, eso no puede ocurrir, simplemente porque no hay esa capacidad de diálogo, ¿no? ¿Cuánto hay de ego en la relación entre científicos a alto nivel? Hay algunos científicos que tienen muchísimo ego, ¿no? Ocurre, no son la mayoría. Yo creo que la mayor parte de los científicos están muy abiertos a coordinarse y a procurar no perjudicarse unos a otros cuando tienen el mismo descubrimiento más o menos a la vez. Lo que tratan es de beneficiarse mutuamente, ¿no? Aproximando pues a las revistas donde se va a publicar a la vez, ¿no? ¿Habéis tenido en alguna ocasión discusiones sobre quién firma primero, cómo es el...? No, en cuanto a las autorías de los trabajos no suele haber una gran discusión, porque en el mundo por lo menos para mí está muy claro, ¿no?, como directora del grupo, que el primer autor del trabajo tiene que ser el que haya hecho la mayor parte del trabajo experimental. Para mí es lo más importante. En una ciencia experimental como la biología, lo más importante es quién ha hecho el descubrimiento y quién ha hecho el trabajo, ¿no? Puede haber personas que hayan tenido una idea y que hayan aportado la idea, pero para mí hasta más importante que la idea es la persona que realmente ha desarrollado el proyecto, ¿no? Una de tus funciones ahora es la de vicedirectora del CENIO también, sí, que implica una parte muy grande de gestión, supongo, del centro. Sí. ¿Cómo compaginas eso con tu investigación? Bueno, afortunadamente en el CENIO todo funciona, es un sitio óptimo, digamos que todo está muy optimizado y tampoco se pierde tanto tiempo en tareas de gestión, ¿no? Porque es un sistema muy bien estructurado, donde se pierde un tiempo mínimo en cosas que no sean dedicación completa a la ciencia y a la investigación. A mí me ha gustado mucho la experiencia porque creo que en el mundo de la ciencia también es importante saber cómo funciona la gestión de la ciencia, ¿no?
que implica muchas cosas, incluye los planes estratégicos de qué es lo que quiere estar haciendo el centro dentro de 5 o 10 años, la contratación de nuevos investigadores. Es muy atractivo también esta parte de la ciencia, ¿no? El CENIO, no lo hemos dicho, es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y es uno de los centros más importantes a nivel no solamente de España, sino también internacional. ¿Qué es lo que lo hace un centro tan excelente? Pues yo creo que el objetivo sea la excelencia, ¿no? Creo que funciona porque hay investigadores de muy alta calidad, o sea, en el sentido de que la investigación que hacen es muy buena y competitiva a nivel internacional, más tener un buen sistema de financiación que además es flexible, que además permite al director del CENIO y a los distintos directores de programa, etcétera, nos permite hacer planes estratégicos a largo plazo. Es decir, bueno, no vivimos al día, realmente estamos contratando a este investigador, a esta investigadora, etcétera, para dentro de 5 años ser los mejores en este campo, ¿no?, de la investigación del cáncer. Entonces esto solo se puede hacer si se tiene libertad de gestión y una buena financiación. ¿Y cómo lleváis el ser evaluados periódicamente? Debe ser estresante en cierto modo, ¿no? Bueno, es un poco estresante, pero es algo muy positivo. Todos estamos de acuerdo con que la mejor manera de mantener el CENIO, digamos, un sitio productivo y fresco, es que nos evalúen, porque esto vamos a estar siempre en activo, siempre alerta y siempre tratando de ser los mejores, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es que no nos evalúen y que se pueda, pues, permitir o consentir que haya grupos que no estén haciendo nada, ¿no? Eso no es algo que queramos nadie en el CENIO, ¿no? Hemos guardado para el final una pregunta que es quizás la más fantasiosa, pero la que más hace soñar a todo el mundo posiblemente, que es ¿cómo imaginas una sociedad en la que la media de edad sea centenarios, o sea, y que gente que esté bien además? ¿Cómo es una sociedad así? Bueno, a mí me resulta difícil imaginarlo, la verdad. Y además creo que tendría que haber muchos estudios sociológicos, que tampoco es mi campo de investigación. Creo que no me corresponde a mí pensar en estas cosas. Pero yo creo que de alguna manera ha pasado, no quizá comparando media edad como pueda ser ahora, que no sé cuál es la media de la población española, son 40, 50 años, no lo sé. No sé cuál es la media edad, comparado con que la media fuese 80 o 90, para algunos vivir hasta 120, ¿no? Yo creo que es algo que ha pasado si comparamos cómo es la sociedad de hoy en día, cómo era la sociedad de principios del siglo XX, donde la gente vivía de media de edad 30, 40 años. Entonces eso ya ha ocurrido, ya estamos ahora en una sociedad que no es igual que la sociedad que había hace un siglo. Y supongo que eso lo habrán estudiado los sociólogos y se podrá predecir qué va a pasar si esto todavía lo exageras un poco más y todavía se llega a vivir más tiempo. Yo creo que en general no es algo malo. Yo creo que es bueno que vivamos más años, seamos productivos durante más años. Creo que nuestra sociedad hoy en día no es peor que la de principios del siglo XX porque vivamos muchos más años. Al contrario, creo que es mucho mejor. Entonces, habrá que pensar en el sistema de pensiones. Exacto, eso habría que cambiar. Ya lo están cambiando, de hecho, ¿no? María, muchísimas gracias por hablarnos de tu trabajo, por contarnos cómo se hace la ciencia, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos y hasta muy pronto.